Vamos a hacer la práctica con personajes públicos, integrando muchos de los números que ya en ese momento hemos aprendido a sacar para que vaya siendo todo mucho más claro cómo vamos hilando las cositas. Además, porque a mí me queda muy difícil revisarles las cartas que cada una ha hecho, pero entonces es más fácil para mí ver aquí cómo estamos calculando los números y cada una se va dando cuenta a medida que retroalimento si los están calculando bien o si tienen por ahí alguna cosita que revisar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Les voy a empezar a compartir la pantalla para que continuemos en el tema que quedó empezado la clase pasada. Estábamos viendo meta de vida, que recordemos que meta de vida es la sumatoria de todas las letras de nuestro nombre, ¿cierto? Vocales y consonantes, y que esa meta de vida hace alusión a mi misión terrenal, a lo que yo debo encarnar, la energía que yo debo encarnar para que me aproxime de una forma mucho más fácil a esa misión espiritual, que es la misión de vida, ¿cierto? La semana pasada quedamos en el número 3. Vamos entonces a continuar el día de hoy. Listo. Entonces quedamos en la meta de vida número 3. Listo, aquí hasta ese momento. ¿Hay alguna duda? ¿Recuerdan cuál fue la meta de vida que le dio a cada una? La tienen a la mano, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué representa, chicas, una meta de vida número 4? La meta de vida 4 nos habla de una persona que vino a construir, pero como recordamos siempre, empezamos transitando la vida desde la otra polaridad, ¿cierto? Desde lo opuesto. Entonces puede ser una persona que creció sintiendo que nada de lo que hacía era suficiente en cualquier área, desde el colegio, desde la universidad, se esforzaba demasiado, o sea, como que tenía la creencia muy arraigada de que no era suficiente, ¿cierto? Mucho que trabajar con esa bendita palabrita, con ese merecimiento, porque la tenía muy improntada. Normalmente le hace alusión a una persona que desde muy pequeña le tocó asumir muchas responsabilidades que no les tocaba, ¿cierto? Quizás tenía esa sensación de que la familia dependía de él, de que sus hermanos dependían de él de alguna manera y que tenía la necesidad de hacerse grande para empezar a proveer, para empezar a ayudar o quizás para valerse por sí mismo. Quizás fue un niño que creció en una familia donde no sintió suficiente estructura, donde no sintió suficiente contención, donde no se sintió muy seguro y él tenía la necesidad de empezar a darse esa seguridad a sí mismo y por eso empezó a hacerse grande desde muy pequeño, a trabajar desde una etapa muy temprana, cumpliendo muchas expectativas quizás de otras personas o él mismo a raíz también de mucho abandono. Él tuvo que empezar a hacerse cargo de él, a hacerse fuerte por él mismo. Eh, Tengo que quitar esta barrita que no me deja ver. Listo, puede ser uno de los dos extremos, ¿cierto? O un abandono y este niño le tocó empezar a creer, a crecer, a hacerse cargo del mismo porque no podía confiar en los adultos, porque le faltó estructura, porque le faltó normas, porque le faltó contención, o por el contrario, había un exceso de rigidez, un exceso de normas, se esperaban muchas cosas desde niño, nunca nada era suficiente, ¿cierto? Y bien, y sin importar cuál de los dos hubiera sido el camino, bien sea que el papá hubo abandono, hubo sentimiento de traición, o un exceso de rigidez, la interpretación del niño fue la misma, no soy suficiente. No soy suficiente para que mi padre esté, para que mi madre me preste la atención y el cuidado que yo necesito, o no soy suficiente porque por más que hago, por más que me esfuerzo, nunca tengo una recompensa. Hay muchos niños, muchas niñas también, que ahora como adultos tenemos ese recuerdo de que por más que, mejor dicho, uno se esforzara en tener un logro y tenía el logro, iba feliz a su casa a contar lo maravilloso que le fue después de mucho esfuerzo y nunca recibían una felicitación o un reconocimiento porque siempre esperaban más. Eso es lo mínimo que podías hacer, pues no hiciste nada maravilloso, ¿cierto? Eso viene muy de la mano de una persona de una meta con una meta de vida 4. Entonces creció siempre con esa creencia de que vale por lo que hace, ¿cierto? Valgo por lo que hago. Una persona que le va a costar muchísimo quedarse quieta, una persona que nunca se va a sentir satisfecha con los resultados, siempre va a querer construir y construir y construir más, siempre va a tener esa sensación como de que falta algo, falta otra cosa por lograr, falta otra cosa por construir, tiene que estar en movimiento, tiene que estar haciendo. Y por mucho que logre, ese sentimiento va a ser muy difícil de llenar. También es una característica muy notoria de esta persona, es el control. Digamos que si hablamos de las 5 heridas de la infancia,
En esta herida se puede ver mucho el abandono y la traición, que por lo general son dos heridas que van de la manito, ¿cierto? Porque la máscara justamente de la traición es la máscara del controlador, ¿cierto? Necesito controlar yo la situación, necesito mantener todo como mapeado, que a mí nada se me salga de las manos, que no vaya a salir nada que me distorsione el resultado, porque mejor dicho, me enloquezco. Y eso le genera muchísima ansiedad, le genera muchísima angustia, porque imagínense, usted sabe lo que significa uno estar 7 por 24 aferrado al resultado, aferrado a las cosas. Una persona con esta meta de vida, uno de los grandes aprendizajes es aprender a soltar, aprender a disfrutar el proceso, aprender a, o mejor dicho, reconocer y recordar que él no vale por lo que hace, él vale por lo que es. Punto, pare de contar, pero a pesar de que suena muy fácil esa frase, pues es para una persona con meta de vida 4 tiende a ser muy difícil entenderlo y tienden a ser personas muy exitosas, claro, porque tienen esa capacidad de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y mejor dicho, se esfuerzan un montón, construyen cosas, pero por dentro no se sienten completos. Entonces se ven como muy disciplinados, se ven como muy tesos, muy organizados, pero realmente el sentimiento por dentro es otro muy diferente. ¿Listo? Cuando un 4 está en su luz, cuando un 4 está en equilibrio, pues es una persona que va a construir, pero valga la redundancia, en un sano equilibrio, pudiendo disfrutar de lo que está construyendo, pudiendo gozarse el proceso. El 4 es el número, el gran constructor, ¿cierto? ¿Qué se puede pasar en la vida de una persona con meta de vida 4 alrededor de los 42 años? ¿Qué áreas se van a mover? Por supuesto, todo lo que haya construido, ¿cierto? Se pueden mover relaciones de pareja, se pueden mover el tema del trabajo. La vida lo va a invitar a revisar, venga, es que se ha pasado toda la vida construyendo, desde muy chiquito, trabaje, trabaje, haga. Todo eso que has construido, ¿lo has construido de verdad alineado con tu alma o ha estado más enfocado en otras personas, en expectativas de alguien más, en las creencias o en la visión de otras personas? Y todo lo que se haya construido desalineado con el plan de su alma se va a derrumbar. Por eso muchas personas con esta meta de vida alrededor de los 40 años tienen una gran crisis emocional. Además, porque recordemos que como viene asociada a la herida del control, una persona controladora es aquella que sostiene las cosas con uñas y dientes y, mejor dicho, no suelta y yo estoy bien y yo no necesito se para muy erguido ante la vida. Para que esta persona se doblegue es porque está pasando por una situación ya extremadamente dura, es decir, necesita que la vida le dé súper duro para decir, ok, me arrodillo, suelto el control y reconozco que yo no puedo controlarlo todo. Entonces, cuando como la persona aguantó tanto, normalmente esas crisis a los 40 suelen ser muy movilizadoras, además, porque sumándole lo que se movió es lo que implica para él internamente. Recordemos que una persona meta de día 4 tiene una creencia muy arraigada de que vale por lo que tiene. Entonces, si él ve a los 40, que por todo lo que trabajó, por todo lo que se mató toda la vida, la mitad de su vida, 40 años, pues la mitad de su vida hasta los 80, por todo lo que ha trabajado, se derrumbó una voz en su cabeza de no valgo, no soy merecedor, no soy nada, ¿cierto? Es un trabajo bien importante el que tiene que hacer esta persona acá y como consecuencia de todo ese movimiento físico y emocional, nuestro cuerpo también se va a empezar a movilizar, ¿cierto? Aquí van a empezar probablemente muchos problemas en la sangre, muchos problemas en el útero, el cuerpo va a empezar a somatizar toda esa crisis emocional que está transitando una persona con meta de vida 4. ¿Alguna acá tiene meta de vida 4? No me acuerdo las metas de vida que me compartieron la semana pasada. Meta de vida 5. Entonces, ¿a qué vino una persona con meta de vida 5? Vino a romper esquemas. Este 5 vino, mejor dicho, a movilizar todo lo que toca, ¿cierto? Normalmente viene a familias muy tradicionales, a familias con muchas normas, a familias que todos vienen repitiendo como la misma historia, ¿cierto? Que hay como unos mandatos muy establecidos y este 5 llegó a encontrarse con su voz y a decir, no, ¿cierto? Yo no vengo a seguir a hacer el copy-paste de nadie, yo vengo a vivir mi propia historia. Normalmente también habla de una persona que llegó a una familia donde la energía femenina estaba muy masculinizada, ¿cierto? Se hizo cargo de todo. ¿Eso se debe a qué?
a que por allá en la época antigua los hombres tuvieron que salir a cazar, a conseguir el alimento y las mujeres se quedaron en la casita cuidando, haciendo lo que les correspondía y en el inconsciente colectivo quedó muy anclada esa idea de, pues yo voy a hacerlo todo sola tantos años, no necesito un hombre. Entonces son mujeres que crecieron muy masculinizadas, haciéndose cargo de más cosas de las que les correspondía. Y ese 5 aprendió como a ser muy ágil mentalmente. El 5 es muy ágil mentalmente, el 5 es muy ágil para solucionar, para moverse. El 5 tiene muy arraigada esa idea de si al 4 le cuesta soltar, recordemos que al 5 le cuesta mucho sostener, ¿cierto? Entonces, esa persona que viene con meta de vida 5 probablemente le va a costar muchísimo tener una vida estable, le va a costar mucho tener unas relaciones estables. ¿Por qué? Porque algo pasó también en su vida familiar, quizás en su adolescencia o en sus primeros años, primeros 7, 8 años, muchas mudanzas, constantemente se cambiaban de colegio, había muchos cambios, hubo mucha impermanencia en la vida de una persona con esta meta de vida, ¿cierto? Obviamente, esa capacidad de adaptación es muy benéfica y puede contribuirle muchísimo a un ser humano, pero si está viviendo en desbalance, que es lo que tiende a pasar con una meta de vida 5 en desequilibrio, pues la persona nunca se va a estabilizar, ¿cierto? Siempre va a estar como en esa necesidad de estar explorando el mundo a nivel todo, a nivel de relaciones, a nivel de trabajo, vivo acá, mañana vivo allá, ¿cierto? No termino haciendo nada y puedo tener muchísimas ganas, pero tampoco me movilizo, tampoco como que doy los pasos que de verdad tengo que hacer para conseguir esas cosas que quiero conseguir, ¿vale? Es como una libertad que se anhela de manera instintiva, pero que por alguna razón no logra conseguir. Eh, Estos 5 corren el riesgo también de convertirse en eso que yo llamo los niños Peter Pan, ¿cierto? Que son adultos, que pueden ser muy adultos, 40, 50 años, pero que no quieren crecer porque en su inconsciente sienten como peligroso el crecer, dadas todas las responsabilidades y todas las cosas que conllevan con hacerse más grande. ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Qué energía tiene que encarnar una persona meta de vida 5 para decir, estoy viviendo anclado en esa energía y me estoy aproximando mucho a mi misión álmica? Es entender que puede disfrutar su libertad, pero con raíces. Tiene que encontrar ese equilibrio. ¿Cómo me estabilizo en un lugar? ¿Cómo tengo una relación de pareja, por ejemplo, en la que puedo ser yo, puedo explorar el mundo, pero al mismo tiempo tengo ese lugar seguro, porque eso es lo que necesita potenciar? El 5 no puede seguir viviendo como un grillito saltando de lado en lado, ¿cierto? No me aferro a nada, entonces cuando las cosas no funcionan, las suelto y me voy. No, el 5 tiene que aprender a construir, el 5 tiene que aprender a trabajar para que las cosas se den, ¿cierto? Que una relación de pareja, ok, no es que a la primera me voy porque a mí no me gustan los problemas y yo no vine a que nadie me quite la tranquilidad de salgo corriendo. No, necesito esas raíces y vamos a hablar y vamos a comprometernos a construir desde esa misma libertad. Cuando un 5 está vibrando en armonía, es una persona súper líder, es una persona súper magnética, es una persona que también tiene el don de la palabra, es una persona muy carismática, es una persona que esa energía que tiene de movimiento y de libertad se convierte en inspiración para las demás personas, como demostrarles que hay algo más, que en esa zona, en esa falsa zona de confort, como le digo yo, en la que nada crece, de ahí pueden salir y él es ese espejo que les muestra que hay otra vida posible, una vida más conectada con el disfrute. ¿Qué puede pasar en una persona con meta de vida 5 en su edad media? ¿Qué va a pasar? Que la vida lo va a llevar a mostrar desde dónde ha estado construyendo esa libertad. Si de verdad es una libertad en equilibrio, si de verdad es una libertad sana o si lo que ha hecho es huir, porque muchas veces ese 5 lo que hace es huyo de lo que me atormenta también de la infancia, huyo de esa vida que no me gustó en los primeros años de vida y por eso digo que soy muy libre, pero no es que sea muy libre, es que tengo mucho miedo a comprometerme, ¿cierto? Eh, es una persona también que puede tener muchísimos cambios a nivel de pareja, a nivel de profesión, como que empieza a cuestionarse qué ha construido a lo largo de su vida, qué ha hecho, ¿cierto? ¿Qué ha hecho en esos 40, en esos 40, 42 años? Y tiene que empezar a preguntarse, ¿yo quiero seguir viviendo así o estoy listo, lista para comprometerme y empezar a sentar bases y tener una vida? Muchas personas con esa meta de vida se pueden llegar hasta los 50 años, todavía muy fluctuantes, ¿cierto? Entonces, ese es justamente el reto y esa es la energía en la que se tienen que anclar para empezar a que todos, recordemos que cuando nos anclamos en esas energías,
pues en nuestra vida todo se va equilibrando, todo va tomando mucho más sentido y dejamos de ir peleando contra la corriente. Es, toda esa información es como lo que me da a mí la conciencia de decir, bueno, a veces creemos que esa existencia es muy difícil, ¿cierto? Y quedamos como remando en contravía de muchas cosas, pero no, no es que la vida sea así, es que simplemente estamos liderándola desde energías diferentes, pero cuando yo entiendo hacia dónde es que me está invitando la vida y cuál es la energía que yo tengo que estar encarnando, allí es donde todo se vuelve un poquito más ligero, un poquito más liviano. Meta de vida 6. La meta de vida 6, entonces, es una persona que vino y que toda la vida ha sido ese eterno salvador, ¿cierto? Tiende a ser el que siempre se preocupa por todo el mundo, en que antepone las necesidades del perro y del gato por encima de él, y justamente su aprendizaje está en cómo aprendo a equilibrar ese amor tan incondicional que siento, porque la energía de un 7 es una energía de amor, de cuidado, de protección, genuinamente, ¿cierto? Pero tiene que aprender a poner en equilibrio esa energía. Entonces, si tú tienes una meta de vida 6, empieza a preguntarte desde dónde te estás vinculando, desde dónde estás cuidando, estás queriendo volverte necesaria en la vida de las otras personas o realmente estás amando a los demás desde su grandeza. Esta persona con meta de vida 6 viene a una familia donde le enseñaron que ponerse en primer lugar es ser egoísta. Eso está mal. Primero tienes que pensar en los otros, que tus hermanos estén bien. No seas mala con tu mamá, que tu mamá esté bien, piensa en ella. Tienes que ir a ayudarle, tienes que dejar de ser niña, pero ayúdale a tu mamá, a tu papá también, ¿cierto? Y así con el resto del mundo. Porque en el clan familiar está mucho esa creencia de que yo valgo por lo que hago por los demás. Necesito hacerme necesaria. Necesito que la gente vea que yo soy merecedora, que yo soy suficiente, ¿cierto? Entonces, esa es justamente el aprendizaje de esta persona con meta de vida 6, porque realmente es un don yo poder decir, tengo el don de cuidar, tengo el don de acompañar a las personas, pero cuando yo no sé equilibrar eso, es una carga demasiado pesada, porque si yo ponerme a los hombros la vida de todo el mundo, enferma al que sea, ¿cierto que sí? Necesitamos entender el mayor acto de amor por los demás, inclusive, es nutrirme a mí, para no dar desde la carencia, desde el sacrificio, sino para entregar desde mi propia completitud. Esta persona con meta de vida 6 tiende a tener muy marcada una herida de abandono, ¿cierto? Entonces se vincula con las personas mucho desde esa máscara de dependencia emocional, desde el te necesito, no quiero estar sola, bla, bla, bla. Entonces le cuesta mucho cerrar ciclos, le cuesta cerrar ciclos, y no solamente en relaciones de pareja, le cuesta mucho cerrar ciclos a nivel de amistad, ciclos a nivel de trabajo, le cuesta cerrar cualquier ciclo donde ella tenga la percepción o la interpretación que es fácilmente reemplazable. Eso para ella es una tortura, ¿cierto? El sentir que es fácilmente reemplazable es muy doloroso, es muy complicado. Así que esa es la lección, poner en equilibrio qué entrego, con qué me entrego a mí misma, ¿cierto? ¿Qué le doy a los demás y qué recibo de los demás? Muy llamada a equilibrar aquí esos órdenes de la ayuda, porque sí o sí, ese es el aprendizaje fundamental. Con esta energía equilibrada es una persona que tiene hogares armoniosos, de verdad, familias súper lindas, transmite amor. El 6 es la energía del amor puro, pero hay que saberla equilibrar y hay que empezar a trabajar mucho todos los vínculos familiares, a soltar esas lealtades, a soltar ¿qué? Todas esas cargas que traemos del sistema familiar, donde el inconsciente colectivo nos dice necesitamos reparar ciertas cosas, tenemos que desprendernos mucho de eso y encarnar esa energía de amor, pero desde mi autenticidad y no cumpliendo mandatos ajenos. ¿Qué va a pasar en la vida de una persona más o menos a los 40 años? Por supuesto, se van a mover temas desde la familia, desde el hogar. Va a entrar en esa etapa de empezar a revisar qué cosas ha estado cargando que no le corresponde, con qué vidas ha estado ella cargando, ¿cierto? Que de quién se ha hecho cargo, perdón que va a estornudar, es que me está picando toda la cara, de quién se ha hecho cargo que no le corresponda, que no le corresponde, y va a estar muy llamada a que esa familia o esos roles familiares se muevan, ¿cierto? Entonces probablemente va a haber cambio en la pareja, desde dónde me estoy vinculando con esa pareja, temas con los padres, temas con los hijos, y eso es profundamente sano. O sea, esos movimientos llegan porque es que sí o sí no puedes seguir viviendo de esa manera, no puedes seguir viviendo desde ese lugar. Y a veces esos movimientos, obviamente, desbordan, obviamente te sacan por completo de tu zona de confort, pero la vida simplemente te está diciendo, hey, deja de pensar en los otros, deja de estar para los demás, empieza a preguntarte, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo?
¿Cómo estoy? Empezar a revisar ese contenedor emocional. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan drenado, qué tan cargado te sientes? Y empieza a nutrirte. ¿Listo? Y dejar de vincularte desde el hambre, dejar de vincularte desde el entrego, me desvivo por los demás. Entonces mi contenedor emocional va quedando bajito y yo estoy esperando que la pareja, el perro, el gato me llene de amor y me demuestre que soy importante para que ese contenedor se llene. Y no, eso no funciona así. Recordemos que eso es un círculo vicioso del que nunca vamos a salir. Nadie me puede llenar ese contenedor, soy yo. Entonces, ese va a ser el movimiento de una persona a los 40 años. Miren que en cada meta de vida, lo que se mueve en la edad media es el área que más confronta, ¿cierto? El área que más nos va a retar. Entonces la idea es que si no hemos llegado a los 42 años, bueno, empecemos a hacer esos movimientos y digamos, listo, ya sé a qué me va a invitar la vida, entonces yo soy muy linda, muy inteligente, me gusta la vida fácil, empiezo a hacer esos movimientos antes de que la vida me empuje y me obligue a vivir esos aprendizajes. ¿Listo? Meta de vida 7. La meta de vida 7 es una persona que vino a aprender a confiar en ella misma, vino a apagar el ruido exterior, ¿ok? Recordemos la polaridad, no es que nació siendo pues la mujer más conectada con su intuición, con su voz sabia, no, probablemente estuvo súper desconectada y siempre para tomar cualquier decisión miraba a varios lados para sentirse apoyada, para sentirse sostenida, ¿cierto? Pero acá es justamente el aprendizaje. Entender que vino, llegó a una familia, claro, pero vino con una historia de vida propia y que la única que conoce ese mapa para transitarlo es ella. Entonces le corresponde, mijita, taparse los oídos, cerrar los ojitos, hacerse la loca y empezar a escucharse a nadie más. Ese es el gran aprendizaje de este número 7. Este número 7 viene muy asociado a la herida del rechazo, entonces probablemente una mamá que hubo mucha sobreprotección también. El rechazo viene de una sobreprotección, así como el abandono viene de no estar. La sobreprotección nos crea esa herida de rechazo. Una mamá con muchas expectativas, probablemente una mamá muy religiosa, ¿cierto? Muchos dogmas, muchos prejuicios. Aquí tenemos que hacer así, una cajita súper chiquita y no nos podemos salir. Las mujeres tienen que hacer así, 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 así. Una buena mujer es esto, esto, esto. Entonces esa mujer va a empezar a cuestionarse, venga, yo sí soy esto, yo sí, empieza como a sentir que en la vida hay algo más, ¿cierto? Hay algo más y empieza en esa búsqueda. Una infancia, una adolescencia donde había muchísimas prohibiciones, donde había muchísimo tabú, donde había muchas cosas que no estaban, según su familia, disponible para ella y que tenía que cumplir con todas esas normas y mandatos al pie de la letra para no ser rechazado. Como tiene esa idea de rechazo tan marcada, el miedo más grande es no me quiero volver a sentir rechazada, entonces mejor me adapto, mejor me voy convirtiendo en lo que otras personas esperan que sea, ¿cierto? Acá esa persona va a tener mucha como incongruencia entre lo que piensa y lo que siente, ¿cierto? Como que "Ey, es que sí, yo aprendí esto y se espera de mí esto, pero yo siento en mi corazón un llamado distinto. Entonces acá es empezar a escucharse, es empezar a apagar todo ese ruido exterior, es empezar a dejar de darle poder a las palabras de otras personas y darse permiso de crecer. Básicamente es crecer, ¿cierto? Es entender que ya no depende de esos padres, que ya no depende de ese clan familiar para nada y que no está en peligro si es diferente. No corre peligro si se da el permiso de decir, ya no copio esos mandatos porque no resuenan conmigo. Entonces, es conectar mucho con él, con su intuición, con su voz interior, con ese GPS, para que desarrolle esas habilidades tan grandes que tiene de clarividencia, esa intuición, esa gran sabiduría para poder compartir y acompañar a otras personas, porque una meta de vida 7 le entrega a una persona la capacidad de ver el mundo de una manera muy sabia desde un lugar muy diferente. ¿Qué va a pasar en esta persona a los 40 años? Se va a mover, obviamente, su meta de vida, su propósito de vida y su verdad. ¿Desde dónde es que estoy viviendo, cierto? Va a empezar a preguntarse. ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué carrera elegí? ¿Con quién me casé? ¿En dónde estoy viviendo? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? Todo, 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 todo. Esto sí es lo que me hace feliz. Y probablemente va a encontrar cosas que no. Y tiene que empezar a cambiarlo. Tiene que empezar a hacer cambios, aunque muy probablemente lo que le pasa a este 7 es que los cambios que quiera hacer, nadie se los va a avalar. Nadie va a estar de acuerdo porque va justamente en contravía de todo lo que los demás esperan. Pero esa hace parte de ese despertar espiritual de esta alma número 7. Meta de vida 8. Aquí venimos a trabajar sí o sí el vínculo con papá.
meta de vida 8 siempre va a estar asociado con papá. ¿Listo? Y bien sea que papá no estuvo y hay una ausencia, hay un vacío, o papá estuvo allí y fue demasiado exigente, fue un papá súper autoritario, fue un papá demasiado injusto que siempre estuvo así. Recordemos que el 8 siempre está asociado con la jerarquía, siempre estuvo el papá por allá en la inmensidad, ¿cierto? Entonces, esa marca sigue acompañando a una persona de meta de vida 8 hasta su edad adulta, por mucho que sienta que ya, que ese tema lo entendió, que ya superó al papá o que no lo conoció, independientemente de la idea que tenga en la cabecita, siempre va a estar esa herida ahí, ¿cierto? Entonces, tiene que empezar a darle voz. Hey, ¿cómo me siento yo con respecto a mi padre? No en la relación, es en el vínculo, ¿cierto? En ese vínculo. ¿Qué pasa cuando yo pienso en mi papá? ¿Qué pasa? ¿Yo cómo me siento? Así como el 4 que él vale por lo que hace, este 8 siente que vale por lo que tiene, porque tiene esa necesidad de que el papá lo reconozca, ¿cierto? Tiene esa creencia de que es que si consigo muchas cosas y construyo muchas cosas en mi vida, papá por fin me va a ver y por fin me va a validar y por fin me va a valorar. Entonces, tiene que hacerse cargo, tiene que crecer y para que todas las áreas de su vida se equilibren, necesita sanar ese vínculo con papá, necesita reconciliarse con la idea de que probablemente papá nunca le valide nada, probablemente papá nunca lo felicite por nada, nunca, que papá se pueda ir de este plano y nunca se sintió suficiente para él. Eso tiene que aprender a reconciliarse con esa idea, porque es que ese papá lo escogió justamente como parte del aprendizaje. Hey, es que mi misión es entender que yo no necesito validación de nadie más. Y no es que yo no sea suficiente ni que sea merecedor porque nunca lo escuché de mi papá. No, es que yo necesitaba que él fuera así. ¿Para qué? Para yo ser independiente y para que yo pueda seguir tomando decisiones y avanzando en la vida solamente contando con mi criterio, con el de nadie más. ¿Vale? Entonces hay que reconciliarse mucho con esa idea de que papá probablemente nunca, 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 nunca le va a validar absolutamente nada. Que la única autoridad que necesita es la de él mismo. ¿Listo? También tiene que trabajar mucho el tema del dinero, el tema del poder, de darse el permiso de liderar, de anclarse en esa energía 8 que es una energía muy fuerte, ¿cierto? Pero no cayendo en el autoritarismo y tampoco andando en punticas por la vida. Tiene que encontrar ese equilibrio y trabajar el tema del dinero, viéndolo no solamente como un método transaccional, sino como una energía que está acá para apoyar cualquier sueño, cualquier proyecto que tú quieras construir, porque viniste a ejercer un poder, pero para poderte anclar en él, pues necesitas primero reconciliarte con ese papá, tienes que tomar esa fuerza de ese papá. Si ese papá fue tan injusto contigo, la injusticia trae consigo una energía de fuerza, ¿cierto? Para bien o para mal, es una energía de fuerza. Entonces toma esa fuerza de ese papá, tómala para ti, nútrete y arranca hacia adelante a construir esa vida que realmente quieres. Aquí a los 42 años se va a mover sí o sí la plata. La plata va a haber algo a nivel económico, una quiebra. Ay, yo no sé por qué me está picando todo. Una quiebra económica, si construye empresas, esas empresas pueden estar en problemas, va a haber algo con el poder, va a perder posición, va a perder reconocimiento, algo se va a mover porque la vida lo va a invitar a decir, venga, es que estuviste construyendo muy desde la rabia con este hombre, ¿cierto? Es momento de bajar las manitos, llevar esa mirada con humildad, recordar que no eres víctima de nada, recordar que el malo no es él, recordar que fue tu maestro, que tú escogiste, porque tú necesitabas anclarte en esa energía, ¿cierto? Para empezar a construir un éxito más con base en lo que tú eres, porque ese éxito muy probablemente lo has construido mm, esperando una mirada de afuera, ¿cierto? Entonces, a sanar ese vínculo con papá, a darle voz a ese niño y a dejar de cargar lo que tanto te ha limitado a lo largo de la vida. ¿Listo? Meta de vida 9. La meta de vida 9 es esta marca de vida, este meta de vida, perdón, es muy movilizadora porque eh, viene a vivir experiencias también muy retadoras, ¿cierto? Pudo haber vivido en uno de los dos extremos, o en una sobreprotección muy grande, o una ausencia, el niño se sintió muy solo, el niño que se sintió muy abandonado, y finalmente el resultado va a ser el mismo, una persona que no se siente suficiente, porque no fui suficiente para que este padre se quedara. Y la sobreprotección es, no soy suficiente y por eso mamá o papá siempre tuvieron que hacerlo por mí. Entonces tiene que empezar a escucharse, porque ha venido muy condicionado a escuchar lo que quieren los demás, ¿cierto? De liderar esa vida para que los demás se sientan bien, para que todos estén contentos, pero se desconectó de él, no tiene ni idea qué le gusta, no tiene ni idea qué es lo que necesita, no tiene ni idea de qué es lo que disfruta, y aquí tiene que empezar a recordar
esa propia voz. ¿Por qué? Porque creció viendo la vida según lo que mamá le decía. Entonces es muy bueno para cumplir expectativas. Es una persona muy buena que aprendió a ganarse el amor mediante el complaciente, ese síndrome del niño bueno, de la niña buena, ¿cierto? Sigo este caminito simplemente para sentirme vista porque interiormente no me siento suficiente, no me siento merecedora. Entonces acá es empezar a darse voz, ok, ay, empezar a darse voz, quién soy yo, además o lejos de las expectativas de las otras personas. Empezar a tomar decisiones ella sola, sin pensar en mamá, sin pensar en papá, sin pensar en sus parejas, porque es muy dependiente de quienes lo rodean. ¿Listo? Este 9, el 9 es la energía del amor más incondicional, ¿cierto? Recordemos que vino a traer esa compasión universal, pero esa compasión universal, pues hay veces lo desconecta un montón de él, entonces tiene que haber ese equilibrio. Alrededor de los 40, de los 42 años se va a mover muchísimo su parte emocional, ¿cierto? Acá todo lo que se haya construido también a través de la dependencia, a través de vínculos, de roles invertidos con los papás, todo esto se va a derribar, todo esto se va a empezar a movilizar y la vida lo va a llevar a que se pregunte quién soy yo cuando lejos de las expectativas de otra persona o quién soy yo cuando alguien no me necesita, porque ellos creen, la creencia de una meta de vida 9 es yo valgo por lo que sirvo a los demás, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿quién soy yo lejos de los reflectores de las otras personas? Meta de vida 11. ¿Listo? La meta de vida 11 es una persona que vino a iluminar, que vino a guiar. Siempre que una persona tenga esta meta de vida, va a tener el día de rechazo, porque lo que tiene que transitar es ese miedo a ser vista, ese miedo a mostrarme, ese miedo a ser reconocida, ese miedo a dejar de ser invisible. Vino a hacer un canal, vino a servir a los demás, ¿ok? Pero obviamente tiene que recorrer primero el camino, entonces probablemente va a tener experiencias de vida muy movilizadoras porque nunca va a poder acompañar a nadie si no ha encarnado las vivencias, ¿listo? Tiene una intuición altísima, puede ser clarividente, tiene toda esa potencial para, para ver todo lo intangible, para percibir lo que los otros no están diciendo, para conectarse a nivel emocional con las demás personas, pero eso también lo va a hacer sentir como raro, ¿cierto? Como que es que yo soy la diferente, ¿y yo por qué me siento así? O yo por qué soy tan extremadamente sensible, porque hay cosas en el entorno que para el mundo son tan normales y a mí me desbordan, o a mí me mueven tanto, o me descompensan, o voy a ciertos lugares que la gente va, por ejemplo, no sé, un 11 puede decir, no soporto ir a un concierto, yo veo que la gente lo disfruta y me encantaría ir a un concierto, pero yo sé que si voy a ese concierto me va a tomar una semana completa recargarme porque quedo absolutamente drenada y tiene que empezar a reconciliarse con esa parte, ¿cierto? Porque lo puede empezar a ver como una sombra, como que yo soy la rara, yo soy la diferente, no, eso es un potencial, eso es un don muy bonito, pero hay que empezar a trabajarlo y a vivir en coherencia con él. Porque antes de ser luz para otras personas, pues tiene que ser mentor de su propia vida. Yo no puedo acompañar a nadie más si yo primero no estoy transitando ese camino, ¿cierto? Tiene que cambiar esa voz que le hace creer que soy demasiado, ¿cierto? Esa vocecita que a veces nos decían en la casa, no sobresalgas tanto, habla más pasito, no te muestres tanto. Esta persona puede traer muy arraigado todavía eso y tiene como ese instinto de hablar pasito, de esconderse, de querer esconder su muchosidad, ¿cierto? Y no, justamente lo que tiene que hacer es mostrar esa muchosidad, porque eso es lo que tiene que encarnar para poder vivir lo que vino a vivir, lo que vino a aprender. Ese es el regalo que tiene para su vida y para la humanidad. Entonces esta persona es un sanador extraordinario, es un líder espiritual que sí o sí tiene que empezar a salir de ese closet, tiene que empezar a mostrarse, porque si no, a los 40, 42 años, pues entonces la vida le va a mover el tapete y ya no va a poder seguir ignorando todos esos dones con los que llegó, ¿cierto? Ahí va a empezar a transitar ese camino de sanarse, de reconocerse, de entender sus dones, de entender sus habilidades para poderlas compartir con el mundo. Siempre le va a pasar algo. ¿Listo? Entonces va a empezar como en ese cuestionamiento de, ok, viví transité esta etapa, descubrí esto y siento que ya tengo el llamado a compartir esos dones con el mundo. Meta de vida 22.4. El gran constructor, ese constructor a gran escala, vino a construir cosas que duran. O sea, si tú tienes una meta de vida 22, para poder estar vibrando en ese 22, que es el potencial en el que estás, tú tienes que estar creando, por ejemplo, en este caso que estamos aquí todas mentoras holísticas,
una escuela, pero en grande. O sea, tú no viniste a contribuirle a cuatro o cinco peludos, no, tú tienes que empezar a creerte el cuento, tienes que quitar esa idea de que tengo que hacerlo cuando todo esté listo, de que todo tiene que estar perfecto. Ese perfeccionamiento es lo que no te va a dejar anclarte en ese 22 porque te vas a quedar vibrando en ese 4 de estructura, rigidez, bla, 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 ¿cierto? Estructura, rigidez, trabajo duro, y te quedas tras bambalinas. Ey, no, tienes que salir, tienes que creerte ese cuento. Viene de una familia muy probablemente donde se buscaban hijos que sobresalieran. Aquí sí se esperaba que el hijo fuera el representante del grupo en todos los salones, el personero del colegio, el preferido de los profesores, ¿cierto? Padres también que en nombre del amor, de un amor no sano, ahí pendientes, le respiraban aquí en la nuca, como decimos, ¿cierto? Que el niño esté en el caminito que tiene que estar, ¿vale? Porque si no, empezaban ahí a tener todo ese tema de no estás cumpliendo los mandatos, de no eres suficiente, de no eres merecedor, porque tú, el 22-4, tú vales por lo que construyes, tú vales por lo que eres, ¿cierto? Tú vales por lo que haces. Eso pudo ser una de las polaridades. O también el mismo niño, como lo hablábamos ahorita en el 4, que aprendió que no puede confiar en los demás, entonces que tiene que hacerse cargo él de todo para sentirse seguro. Entonces, una persona muy inteligente, una persona que le gusta aprender de todo es el amigo con el que tú te sientas y sabe de finanzas, sabe de economía, sabe de política, sabe de todo, porque él en su instinto de protección sintió que tenía que aprender de todo para no estar vulnerable y no depender nunca de alguien más. Y cual sea la silla en la que estuviera sentado este niño desde su infancia, pues la voz sigue siendo la misma, tengo que ser perfecta, o bien por ese exceso de estructura de la familia, o bien, ¿por qué no? Entonces acá hay que transitar todo eso, hay que reconciliarnos con esa historia y salirnos de esa vocecita para poder empezar a crear lo que vinimos a crear, porque si bien esa fuerza que trae puede ser un gran motor, también lo puede empezar a limitar muchísimo. Mm, Tiene que empezar a construir con la acción imperfecta, ¿cierto? Porque si se queda en el perfeccionismo, de ahí no va a salir nunca. Y no, más vale hecho que perfecto, como siempre les digo, ¿vale? El 22 es el arquitecto del alma, el que vino a construir, a bajar de la tierra, de la mente muchas cosas, pero a dejar un legado en este plano físico. Y alrededor de los 42 años, pues obviamente se va a mover su área de propósito de vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a empezar a tener que empezar a construir con base en lo que su alma le está diciendo. Y si al 4 le costaba ese reto, como que ahorita les decía que es una de las crisis más fuertes, a un 4 que se le derrumbe el mundo, a un 22-4, pues emocionalmente se va a sentir muchísimo más intenso. Aquí está la joya de esta información. ¿Cómo voy a empezar yo a moverme en este momento si no he llegado a ese punto de mi vida para evitar que el universo me tenga que revolcar tanto, sino que ya vaya como alineándome? ¿Listo? ¿Qué voy a empezar a crear que trascienda? Porque eso fue lo que tú viniste a hacer, esa es tu meta terrenal, venir a construir cosas que sí o sí tienen que trascender. Meta de vida 33. El número 33 pues es un 6 elevado a su máxima potencia. Ya les he dicho muchas veces que el 33 es la frecuencia más elevada que tenemos en este momento en el plano terrenal. Y viene a habitar el amor más incondicional, no ese amor romántico, ese amor de pareja, no, el amor hacia los otros, el servir, ¿cierto? El 33-6 vino a servir, vino a poner todo lo que es y todo lo que sabe al servicio de la humanidad, no de su familia, de la humanidad completa. Pero obviamente ese camino lo puede llevar a que se pierda mucho, ¿cierto? Y a que se abandone por completo. ¿Listo? Que sea una persona que se sacrifica, que deja la piel en el alambrado, como yo les digo, para que el mundo entero esté bien. Y si un 6 se me carga con las cosas de la familia, imagínense un 33-6 queriendo arreglarle la vida a todo el que conozcan, ¿cierto? Porque pobrecito, porque lo que sea. Entonces el 33 tiene que trabajar un montón, eso, tiene que trabajar en recordar que vino a dejar un mensaje muy importante, pero para poder dejar ese mensaje, él tiene que ponerse en primer lugar, porque él mismo es ese maestro de las personas, de que cada quien tiene que aprender a valorarse, a ponerse en primer lugar siempre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar a sus 42 años? También se va a mover el área del servicio, claramente, 11, 22 y 33 se les va a mover lo mismo y cada uno con una invitación parecida, ¿cierto? Hey, ¿a qué estás dedicando tu vida? ¿Qué has construido en tu vida? ¿De verdad estás sirviendo? ¿De verdad estás siendo un maestro para la humanidad en el área en el que tú tengas ese llamado? ¿De verdad lo estás haciendo? Porque si no, no estás cumpliendo con tu meta de vida y pues te vas a ir por el mundo dándote tumbos contra las paredes. ¿Listo? Clara Tacachicas.
Con eso terminamos. Meta de vida, ya entonces tenemos la vibración, que es misión, esencia, personalidad y meta de vida, que es con lo que vamos a trabajar ya en este momentico. Vamos a ver esas combinaciones, que era lo que yo les decía por allá hace unas clases, que yo vengo con una misión, pero los otros tres números lo que me dan son las herramientas. ¿Qué tan equipado estoy yo para transitar esa misión espiritual que yo elegí? ¿Listo? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué movimientos tenemos que hacer? ¿Hasta acá vamos bien o tenemos alguna duda? Todo claro. Listo. Entonces vamos a pasar a las combinaciones. Listo. Recuerden que las combinaciones son esos cuatro números, por eso les dije por allá en la plantillita que los pusieran aparte, sombreaditos, para tener ahí muy clara cuál es mi combinación. Cuando esas combinaciones son muy útiles también cuando vamos a ponerle nombres a los hijos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué nombre sí le va a contribuir a esa misión de vida que tiene esa persona? O inclusive, si el bebé no ha nacido y yo todavía no tengo la fecha de nacimiento y por ende no tengo la misión, sí puedo ir mirando números porque hay combinaciones que van a potenciar más unas cosas que otras. Entonces, hay tres reglas que al momento de poner el nombre a un hijo nunca deberíamos cumplir, ¿cierto? Pues nunca deberían pasar esas tres cosas. ¿Por qué? Porque son combinaciones que no favorecen a una persona. Por ejemplo, una de las reglas es misión, si el número de misión es impar, la esencia tiene que ser par. Misión impar, esencia par o viceversa. ¿Por qué creen ustedes que esa regla es tan importante? Que si la misión es un número impar, la esencia sea un número par o viceversa. ¿Por qué se les ocurre a ustedes, con base en lo que ya tienen hasta este momento, que no sería de gran contribución independientemente de cuál fuera el número, simplemente por las características que nos da un número par y un número impar? Moni, de pronto para que esté equilibrado la energía femenina y masculina. Exacto, tal cual. Gracias, Minati. Claro que sí. Entonces, supongamos una persona que vino con una meta de vida uno, ¿cierto? Y tiene una esencia 3 o tiene una esencia 5, que son energías de mucha acción, son energías que quieren, están como unas cabras locas, para arriba hago, me muevo, ¿cierto? Tiene que encontrar ese equilibrio en la quietud, tiene que encontrar ese equilibrio en ir hacia adentro, en construir desde el alma, en apagar el ruido exterior, en sostener, porque son números, los números masculinos son muy buenos para soltar, necesitamos ese equilibrio. Entonces, claro, si yo vengo con una meta de vida X ese equipaje no me ayuda tanto, va a ser más retador para mí irme anclando en esa energía. Debo tener muchísimas más herramientas para que no me lleve por delante las otras vibraciones. ¿Listo? Entonces, las tres reglas que debemos cumplir siempre que vamos a poner el nombre a un ser humano son, primero, misión par, esencia impar o viceversa, para que equilibremos ahí, como lo dijo Nati, energía masculina y energía femenina. 6 y 7 nunca deben ir juntos. ¿Por qué 6 y 7 nunca deben ir juntos? ¿A quién se le ocurre? A ver. 6 y 7 nunca van juntos, porque el 6 es una energía de un amor súper incondicional. El 6 es la energía más emocional, ¿cierto? Es de un desborde emocional muy amplio. Y el 7 es un número también que todo lo analiza, todo lo sobrepiensa, todo lo vive hacia adentro. Entonces, si juntamos estas dos energías, va a ser muy difícil para una persona canalizar sus emociones, ¿cierto? Canalizarlas, sacarlas hacia afuera, porque todo va a ser un mundo y se lo va a tragar. Todo va hacia adentro y eso es como una bomba de tiempo. ¿Listo? Y créanme que esto se nota. Ese fue el que yo cometí colocándole el nombre a mi hija y se nota. O sea, sí, es imperativo entregarle a una persona con esta combinación muchas herramientas de gestión de emociones porque es muy fuerte, son hipersensibles emocionalmente hablando, pero así hipersensibles, Lini. Moni, hola. Pero entonces en ese caso, con el tema del nombre, porque uno generalmente escoge el nombre antes de que el niño nazca, o sea, debería uno esperar que naciera para tener los datos y poder Sí. Y sacar bien. debería ser un numerólogo el que le ponga los nombres a los hijos. O, o uno
Sí. Ah, bueno, Moni, De sí, hecho, chévere. eso es Entonces, de numerología, este es un servicio que se presta, el ponerle nombres a los hijos. mm, qué Pero pues bueno obviamente, saberlo, sí. ahorita vamos a ver, por ejemplo, unas combinaciones que cero que aportan, pero pues el mundo no es perfecto y hay personas que tienen esas combinaciones o que tenemos esas combinaciones y ahí es el reto. Por ejemplo, en este caso, es que entonces, aquí yo creo que inclusive Valera tiene dos reglas. Espérate, yo miro, yo creo que yo violé ahí todo lo habido y por haber, porque yo creo que Valera tiene esencia par también. Sí, claro, yo violé, mejor dicho, es que yo coloqué el nombre que no tenía que colocarle nunca, Valeria, qué cosa tan impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo hice, ya lo colocamos, ¿cierto? Una de dos. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es, ya sabes, cuáles van a ser los retos de esa persona, a entregarle full herramientas para que lo sepa gestionar, para que sepa canalizar todas esas emociones, ¿cierto? O si es dos números impares, en misión y en esencia, ok, a entregarle herramientas para que aprenda a parar, para que aprenda a conectar con esa energía femenina, con esa dulzura, con esa suavidad, con esa quietud, a entregar herramientas. Y si yo soy la que tengo esas combinaciones no tan asertivas, pues ya sé, porque es que me he ido dando tan duro en la vida y porque hay cosas que me abruman y porque hay cosas que me cuestan tanto, ya sé cuáles son las habilidades que yo tengo que empezar a fortalecer, ¿cierto? Entonces, misión par, esencia par o viceversa. 6 y 7 nunca juntos. Y 5 nunca excepto en misión. El 5 recordemos que es una energía muy volátil, ¿cierto? Es una energía que le cuesta mucho sostener procesos, que le cuesta mucho permanecer en algo. Entonces, si yo tengo un 5 en esencia, en personalidad o en meta de vida, me va a chocar bastante con cualquier misión espiritual que yo venga a hacer. Por ejemplo, si yo tengo una misión 2 con una esencia o con una personalidad 5, va a ser muy difícil que lo que yo sienta el deseo de sostener una relación de pareja, ¿cierto? Que yo sienta el deseo de construir algo si tengo un 4, porque siempre voy a estar queriendo probarlo todo. Nati, Moni, no entendí eso último que dijiste del 5 y qué, es que se me fue como la onda listo. El de 5, la última regla. ojalá ninguna combinación tuviera 5, ¿cierto? Pero si la va a tener, que sea solamente en la misión, solamente misión 5. Ojalá, preferiblemente, nunca haya un 5 en esencia, ni en personalidad, ni en meta de vida, porque ese 5 siendo una energía muy linda, pues no me va a contribuir a una misión, porque, porque el 5 es de procesos muy rápidos, el 5 no sabe sostener, el 5 hoy está acá, mañana está allá, entonces no lleva como ese ritmo de las cosas, ¿vale? ¿Me hago entender? Esas son las tres reglas. Entonces, cuando ustedes vayan a ponerle un nombre a un hijo, les vayan a seguir teniendo hijos, o le van a poner nombre a los sobrinos, o mejor dicho, estas tres reglas, niñas, procuren nunca romperlas. ¿Listo? Procuren nunca romperlas. Quienes sean canalizadoras pueden apoyarse en canalizar el alma del bebé, ¿cierto? ¿Qué energía también trae este bebé? ¿Qué está diciendo el alma? Que le va a contribuir como a ese aprendizaje que eligió tener. Entonces, también lo pueden hacer de una, pueden unir ambas cositas. Acá les voy a dejar algunas combinaciones y como las cosas que aportan a la vida. Listo, entonces, por ejemplo, si tenemos una combinación 3 6 9 aquí cuando yo les coloco combinaciones, significa que no importa el orden. Por ejemplo, en 3 6 9 no es que misión tiene que ser 3 esencia 6 no. Y mire que aquí hay unas combinaciones que son de 3 números, otras de dos. Entonces, si son de 3 o de 2 significa que desde que estén esos dos números junticos, no importa cuáles sean los otros, ¿listo? Pero nos ayuda a esas características. Alguien que tenga en su combinación el 3 y el 6 y el 9 va a ser una persona muy buena para el arte, de todas sus maneras posibles, ¿cierto? Mm, muchísima expresión artística. El 4 el 5 y el 8 juntos son la trilogía de la sanación. Esas personas sí o sí vinieron a sanar con las manos, vinieron a ser sanadores de cuerpos, sanadores de almas. El 2 el 7 y el 9 trilogía de la espiritualidad. El 2 el 4 y el 8 buenos para los negocios. El 1 5 el 9 y todos los números maestros son 22 y 33 para las actitudes literarias. Acá les dejo todas esas combinaciones para que ustedes las vayan revisando. ¿Listo? No las tienen que anotar, aquí las tienen. La combinación, por ejemplo, 5 8 y 4 es una combinación de mucha agresividad, entonces tampoco se recomienda. Miren que si las revisan, hay unas muy positivas,
otras no tanto. El 5 y el 8 y el 4 juntos también nos va a hablar mucho de una incapacidad de gestionar emociones, mucho exceso de masculino. Ese 8 tiene mucha fuerza y si ese 8 se me junta con ese 5, ¿cierto? Eh, y también con ese 4, con el sentimiento de que tengo que hacer muchas cosas, estar trabajando y estar en acción, no va a ser tan positivo. El 1 y el 8 va a ser una ambición no muy sana, ¿cierto? Digamos que la ambición tiene como un límite y se vale ser ambiciosos, pero ya se torna con que no me importa pasar por encima de los demás, con tal de yo tener lo que yo quiero, ¿ok? Eso nos entrega mucho esa combinación 1, 5 y 8, el 2, el 4, el 7 y el 8, y a veces también el 5. Problemas de comunicación, nos cuesta un montón expresar las cosas que sentimos, como que las palabras se quedan atragantadas y también todo se va hacia adentro. 1, 3 y 5, cero gestión de recursos. 1, 5, 7, 9, mejor dicho, un adolescente enloquecido por su libertad y por su necesidad de conectar con su individualidad. Bueno, aquí les dejo muchos. ¿Listo? Los revisan. El 6, siempre que haya por ahí un 6 en su, en su, en su combinación, una persona que tiende a ser hipocondríaca, ¿cierto? Porque aprenden quizás que su recurso emocional para ser visto es a través de las enfermedades. Cuando me pasa algo, cuando estoy enfermo, es cuando recibo mirada, cuando recibo ayuda, cuando recibo poder. Pero al mismo tiempo también le da un poder psíquico bien importante. Chatcito, a ver. Línea afanador, es el 6. Línea, tú tienes 6 en muchas partes. Yo sé que ese 6 por ahí está, mejor dicho, 33 6 está en muchas partes. Entonces, a trabajar Lina María, ese poder psíquico también que tienes, listo. Y ojo, pues, ese tema de la salud, que ahí también, yo creo que esa maestra también, que fue la mamá, vino también como a dejarte ahí algo de espejo a trabajar. El Eh, 9 también, el 9 también. Tengo también el 3, el 6 y el 9. 3, 6, 9, o sea, tienes el Sí, creativo. Moni, pero no, pero esas combinaciones, una pregunta, esto, es que tú pones una, bueno, 3, 6 y 9. Entonces estaba mirando yo que era la personalidad, la meta de vida y la esencia, ¿cierto? ¿O no? Pero no, La combinación son 4. Misión, porque, esencia de vida, personalidad y meta de vida. Son 4. ¿Cierto? pero es que aquí en ingenuidad tiene 5 números, entonces ese otro de que, Puede ser, o sea, la combinación de los 4 que incluya esos 4, que incluya esos, que los incluya. Puede ser 2, 3, 5 y 6, puede ser 2, 5, 6 y 9. El resultado va a ser básicamente lo mismo. Puede ser 3, 5, 6 y 9, así como por ejemplo donde está el 6 solito, puede ser el 6 combinado con otros 3 ah, números. ¿Listo? ya, o Que sea, esos te números refieres incluyen. es a los números, pensé que era Exacto. que listo, Moni, No, no gracias. tienen que ser exactas porque nadie va a tener un solo número en la combinación. Es que ese número esté dentro de nuestra combinación. Nos entrega ciertas aptitudes. ¿Listo? Ok, entonces acá les dejo para que las lean, para que miren, a ver, entonces cuál les beneficia, cuál no les beneficia, qué combinación tienen ustedes, por ejemplo, si son muy desconfiadas con 4, 7 y 8, si tienen exceso de energía con ese 5 y 8, si son súper sangre fría y tienen 8 por todos lados también, a ver quiénes somos, quiénes son las parejas, qué combinaciones tienen las parejas, qué aptitudes tienen los hijos. Ay, que es que mi hija tiene una aptitud artística, antes cómo le potencio yo eso, ¿cierto? Que mi hija tiene una combinación que no le favorece muy bien, entonces, ¿qué herramientas voy a empezar a entregarle para que en su edad adulta la vida no le dé tan duro y ya sepa cómo gestionar esa área de la vida que yo sé que va a ser un reto para ella porque no vino tan equipada? ¿Listo? Eso siempre va a ser una posibilidad. Sea que nuestro maletín nos contribuya a que no, siempre es una oportunidad, siempre es, mejor dicho, yo digo que la información es poder. ¿Listo? Yo les dejo eso ahí, ya ustedes lo leen. Ah, pues, si ustedes están buscando novio, nunca se vayan a conseguir pídale fecha de nacimiento y nombre completo y nunca 1, 5, 7 y 9 juntos. ¿Listo? Nunca, si quieren un amante bandido, sí, pero si quieren un amor para la vida, nada de 1, 5, 7 y 9, por favor. El 4 y el 8, pucha, los toros, así por donde voy, nadie me cambia el parecer y lo más terco de la vida. Bueno, ahí les dejo bien interesante, Moni, señora. yo sí estoy muy llevada, ¿Por qué? ¿Qué combinación tienes porque tú? yo tengo 9 en misión, 5 en esencia
7 en personalidad y 3 en meta de vida. O sea, tengo mucho masculino, A ¿cierto? trabajar esa energía femenina. Esa energía ¿Entiendes? Claro que femenina. el 3 se puede mimetizar. El 3 es dependiendo, porque como está Y conformado el por 7 números, también. el 7 es más femenino que masculino, digamos que ahí lo tienes, es más como, yo te veo más como también en esta combinación de la modestia, como, hey Nati, vos si te crees el cuento de la mujer que viniste a ser, vos si te crees el cuento de la misión de vida que tenés, de lo que viniste a impactar, o vas por ahí todavía por la vida andando en punticas, haciéndote la chiquita, a creerte el cuento también. Yo creo que va también mucho por ahí. Bueno, señoritas, entonces ya con esto vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio va a ser fácil, vamos a hacerlo en grupos, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer individual para que no se me enreden. Yo las voy a dividir, aquí hay 5, me fue una, se me fue Martica. Listo, yo las voy a dividir en grupos, en salitas, en 2. Entonces, uno va a quedar de 3 y otro va a quedar de 2. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Yo les voy a entregar a cada grupito un personaje. Listo, les voy a entregar un personaje, les voy a dar la fecha de nacimiento y el nombre. Y ustedes lo que van a hacer es que me van a calcular los siguientes números, me van a calcular la misión de esa persona. Yo les dejo esa presentación, les voy a colocar aquí en la pantalla para que le tomen entonces foto y vean lo que me tienen que entregar. Eso es lo que me tienen que entregar. Misión, pues lo vamos a compartir ahorita aquí en el grupo todas. Van a tener unos 20 minuticos para hacerlo y luego nos encontramos otra vez y retroalimentamos. ¿Listo? Misión, esencia, personalidad, meta de vida, que es la combinación. Vamos a sacarle las marcas de vida, calcularlas para practicarlas. Me van a decir de esa persona cuál es el arquetipo papá, arquetipo mamá, la individualidad, que son los muchos, los pocos y los bloqueos. Y vamos a calcular un número que si bien no lo hemos visto, lo vemos la próxima clase, ustedes me lo van a calcular y yo les voy a explicar cuál es la herida de esa persona para que ustedes vayan viendo, claro, va teniendo sentido también la forma en que es, porque son personas famosas, les voy a pegar 2 personajes famosos, ¿listo? ¿Cómo calculamos la herida de la infancia de una persona? Sumamos día y mes de nacimiento. Por ejemplo, en mi caso, yo nací un 23 de abril. Entonces yo sumo 2 más 3 que me da 5, más el 4 que me da 9. Mi herida es 9. Ustedes solamente me van a traer el numerito calculado y ya aquí yo les doy la interpretación de qué significa esa herida. Y ya la próxima clase vemos las heridas completas. ¿Claras acá? Listo. Entonces los 2 personajes bueno, yo traje 3 personajes, yo traje 3 porque pensé que los iba a repartir en 3 grupos. Había traído 2 personajes, digamos, más luminosos y un personaje no tan luminoso, como para ir entendiendo al ser humano a raíz de la numerología. Si quieren, me piden cualquiera, quién quiere uno de ellos. Había traído a Karol G, a Shakira, que son mundialmente reconocidas, y traje a Garavito para que entendamos qué puede haber pasado también en esa vida de Garavito, que no todos aquí sabemos quién fue Garavito, ¿cierto? Que fue una persona que lastimó mucho, que fue una persona que hizo mucho daño. Entonces también a entender a través de estos números cómo vamos interpretando, ¿por qué? Porque el ser humano tiende a ser como eso, porque ciertas situaciones en su vida, ciertos movimientos, ciertos aprendizajes. ¿Listo? Entonces yo voy a entregar a Shakira y a Karol G. Si alguno quiere que le cambie por Garavito, me dicen y se lo cambio si quieren de pronto como hacen la oportunidad de revisar un mundo diferente. Entonces, las voy a dividir en salitas. Eh, ¿Tienen en este momento a mano la presentación completa o les mando acá al chat del grupo, pues acá al Zoom, la presentación completa para que tengan a mano? Ahí está todos los números que hemos calculado y no se enreden o no lo necesitan. Se los voy a mandar por si sí, por si algo. Listo, utilicen la plantilla. Igual, yo voy a ir entrando a cada salita y si tienen dudas, pues me las cuentan. A ver, compartir documento. Espere que aquí sí me engorilo un poquito. Ustedes escuchan por ahí una música de fondo, puro reggaetoncito que pusieron por acá todo taco, ¿no? Listo, ahí ya lo mandé, esperemos que está cargando.
Listo, ya les tuvo que haber llegado. Ahí tienen sus 268 páginas. Pero no, simplemente van a la hoja tal cual, si no se acuerdan cómo calcularlo, pero yo sé que ustedes ya saben en este momento cómo calcularlo, la interpretación en sus palabras, no quiero que me hagan un copy-pegue de lo que hay en el documento, no, en sus palabras. Si ustedes tuvieran en ese momento una persona al frente, un amigo, una amiga que les sale con ese arquetipo mamá, ¿qué le diría? Arquetipo papá, ¿qué le diría? Y me van a empezar a asociar como son famosas, y ustedes conocen la vida de esas dos famosas, ¿cierto? Entonces van a asociar, ah, claro, como esa mujer tenía ese arquetipo papá, por eso y esta, tal comportamiento, por eso tal aptitud, esta misión. Listo, ese es el objetivo del ejercicio. Entonces ya los voy a dividir en salitas. Cuéntenme si en este momento tienen duda antes de empezar. Moni, ¿se mandó el coso al WhatsApp o a dónde? Acá, a este chat de acá. Ah, ya. Listo. Ujú. Bueno. ¿Quién más tiene dudas? Lini, Nati. ¿No? ¿Todo bien? Nos fuimos entonces. Voy a dividir esas salas al azar. Un grupito de tres, otro grupito de dos y nos vemos. Vamos a trabajarle a esto. Son las 8:10. Le vamos a trabajar hasta las 8:40. ¿Listo? ¿Les parece suficiente tiempo? 20 minuticos. Hasta las 8:40 y a las 8:40 vuelvo y nos reunimos y conversamos. Chao. Ah, bueno. Sí, ya a cada grupo voy y le doy su información, nombre y fecha de nacimiento. Chao. Denle clic en unirme, eso. Mira. Listo, yo estoy por aquí con Marce y con Lini, listo. Chiquillas, hola. Les voy a dar a ustedes, ¿me escuchan? Moni, sí, lo que pasa es que problemas con este internet hoy. Ah, Como hice el paso por el trasteo que va a tener, estoy desde mis datos y esto se me sale, se me recalcula, vuelve y me mete. listo. Tenemos mucha energía para que nos funcione bien la tecnología. Mira, acá están los daticos. Van a tomar ustedes a Shakira. Entonces, tómenle pantallacito. Aquí está el nombre completo y la fecha de nacimiento de ella. ¿Listo? Bueno, Tómenle fotico Lini o la que le quede fácil para que lo tengan Espere, ahí. espere. Hágale pues. sí, ya, Ay, no. Mira, ¿Listo? dale. ya. Hágale. Bueno, Yo lo que me puse. ahorita vuelvo. Chao. Bueno, chao. Chao. Si pongo video, ahí mismo se me sale. Entonces tenemos que calcular. Misión, esencia, personalidad. Ok, espéreme, miremos la foto que yo la tomé para mirar bien los datos. Le tenemos que poner los números a Usted tiene la planillita, yo no la tengo acá. el Excel. Sí, Espere que no sé Que cómo era salimos. espérame. Bueno, del 2 de febrero, es Shakira. La misión, vamos a sacar la misión de Shakira. da uno. Lin, 10, 1. 10, 14, espera, 15, 15, 19, 24. Ah, sí, da uno. La misión uno. Ahora sí no Ese, me la tablita. mm, para ponerle la, no, es que no,
Tú tienes cómo mirar los números de las letras. Sí, yo tengo la tablita acá. Espere, yo anoto eh, el nombre de ella bien. Con ese, Shakira. Dice aquí, ay, pero es que no, ¿qué apellido? Mebarak, sí. Ah, Ella es de ascendencia como que, árabe. sí. Yo tengo aquí la tablita. Ahora sí, espere, yo empiezo a llenarla. Acá, uno. El tema es que Mónica debe tener ya su listo para ahorita revisando. Sí, Pues si la hicimos bien. es que Shakira Isabel. Uno con ese nombre tan rebuscado. Ahí sí. Arriba son las vocales, ¿sí o no? Ya, Arriba o abajo, como quieras. sí, espérate acá. Las vocales son las letras, espérate. Es la esencia y la personalidad de las consonantes, ¿sí o no? Ujú. Siempre se enreda uno sacando ¿Qué eso. pasa? Niña, ¿sabe qué pasa con ustedes dos? Ustedes son los que no se me han unido a ninguna sala. Ah, Ustedes tienen que, porque tengo a Natalia perdida, tienen que darle unir. A ustedes les aparece un botoncito de unir a la sala. Moni, yo no veo dónde. Dice tampoco. salas para grupos pequeños, pero ahí no dice unir. Es que a mí me aparece que en la sala uno quedaron Lina, Afanador, Lady y Marcela López. Y en la sala 2 quedó Natalia y Lina Rollave. Espérenme un momentico a ver yo les enrollo esta vaina. Desenreda el enredo. Ahí ya me aparece. Voy a ver si ya está en la otra, chao. Y yo ya quedé ahí. Sí, aparentemente tú ya quedaste quedaron la sala 2, Lini y Marce. Lini, tienes un, ¿Qué? espérame. Lini, no, ahí está Marce, no. Se me salió Marce. Ah, que yo sola. Ay, Dios mío, ¿qué es este enredo? Tres. Lini, Hola, tengo un botón de unirte a una sala. Necesito que le des unir a la sala, porfa. unirse ya. Eso.
Pues ahorita que yo organicé. Oye, también. Listo, esperemos que vayan regresando las demás. Nati y Lini, deben unirme a salir, algo así, tienen que aparecerles por ahí un botoncito. Ah, Por ahí hay un botoncito, ¿no? ¿De qué, Moni? Un botoncito para salir, porque me dices que no te has unido a la sala grande. O Entonces, no ¿yo te... por qué la estoy viendo? ¿En serio? Ah, bueno, esperemos que igual ya todas se van a cerrar. 15 segunditos y se cierran todas las salas Porque a automáticamente. mí me apareció eso. Listo. Chiquillas, ¿cómo les fue? Ahora Yo sí estamos. sentí ¿Cómo les fue? que no estábamos tan perdidas hasta donde lo hicimos. bien. Oh, me encanta. Yo las vi a todas ahí súper conectadas, haciendo los cálculos. No, las vi súper bien. A ver, cuéntenme cómo les fue. Si quieren, empezamos por los que tienen ventaja, que eran tres, ¿cierto? Empecemos por Nati, Lini y Lady. Ustedes tenían a Carol G. Cuéntenos, pues, a ver quién va a ser la vocera de ese equipo. O entre todas quieren compartir como quieran. Moni es muy chistoso. ¿Por qué? Sabes que ella tiene el mismo código vibracional mío, Ay, ¿cómo tal así? cual. Pues así lo calculamos, no sé si estemos equivocados en algo. Listo, si quiere vamos mirando a ver qué numerito nos dieron y qué interpretaron de cada cosita. Mira, Moni, el número de emisión de ella es el 9 Ujú. Ujú. y pues la misión es para esas personas que son humanísticas, que vienen a servir, que también tienen parte artística y en la creatividad, tal vez por eso ella es artista, es cantante. Ese es el número de emisión. El número de esencia nos dio el número 5. Sí, muy bien. Bueno, no sé si mis compañeras quieran aportar algo. Lina, pues le íbamos a decir como nosotros decíamos, Moni, que yo les decía a las muchachas que finalmente yo sentía que ella sí está cumpliendo su misión, ¿no, Moni? ¿Por Pues qué? ella le sirve a la humanidad, no desde el servicio, pues así, pero sí al darnos como esa voz y esa alegría que ella nos da. No, ok. ¿Y de dónde viene también? ¿De qué arquetipo viene? Bueno, analizaron los papás, analizaron todo. El arquetipo mamá, arquetipo papá. Pues nosotros calculamos todo, pero así súper bien, Moni, pues no.
O sea, Listo, No, sabemos podemos. que sí, la sí, misión es esa. Moni, el arquetipo papá, si lo calculamos y nos dio el número 5. Pero de ahí Sí, analizábamos con ella que esa. ella vibraba era en la parte armónica del papá, no en la parte desarmónica. ¿Y cuál Sino es que la es que ella tiene 5 también en la esencia. Entonces, hablamos que es mucho de la libertad, porque lo tiene en la esencia y el arquetipo papá de ella, Moni, es un 5. Ujú. Sí, que es muy sociable, que son de ambiente, que, o sea, sí, pero entonces ella vibra más en la parte armónica con el papá. Así es. Y lo que decía ahorita Nati, que ella está cumpliendo su meta de vida, ¿cierto? Digamos que se está acercando a su misión, porque ningún ser humano en este momento puede decir que está vibrando en su misión, pero sí quizás se está acercando. Ella tiene como misión espiritual un 9, ¿cierto? El venir a prestar un servicio a la humanidad. ¿Listo? Y su camino terrenal para llegar a esa misión es el 3. ¿Y ella qué está haciendo? Ella está habitando ese 3, ¿cierto? Ella está habitando la expresión, el mostrarse, el compartir su voz, el compartir un mensaje, porque en sus canciones también ella no solamente habla de X cosas, sino que también en los últimos álbumes, por ejemplo, que ya da un mensaje más de empoderamiento, ¿cierto? Ahí sí podemos decir, está vibrando mucho en su misión. Si revisamos el código vibracional, teniendo en cuenta las 3 reglas que vimos al principio, ese código vibracional en teoría aportaría o no aportaría a su misión. Lo mismo que me dijiste a mi Moni. Pues ¿Y es qué? que ahí está como entre que sí, entre que no, porque tiene Exactamente. el 9, el 5, el 7, el 3. Y ahí entonces dijimos que el 7, ¿y cuál fue el otro número que dijimos que era femenino? El tres puede estar El muy, 3. muy involucrado con el femenino. Y Puede ser el cualquier 5 y el cosa. 7 más masculino. Ujú. Eso, pero partiendo de la regla, hay 2 reglas, por ejemplo, que se violan al principio, porque entonces dice misión par, esencia impar, o viceversa. Y en este caso, Carol G tiene misión y esencia impar. Entonces, de ahí diría uno, no, ahí va a haber un conflicto, ¿cierto? Ujú. También tenemos 5 nunca, excepto en misión, y tienen esencia Y 5. tenemos Entonces, a pesar de que hay personas que tienen esas que como esos maletines tan contraproducentes, logran hacer grandes cosas con su vida transitando sus propios aprendizajes. ¿Sí vemos ahí? Que no siempre tienen que ser los códigos perfectos, que seguramente he tenido que transitar retos, seguramente le ha costado también, porque ese 9 con ese 5 también puede haber allí como un tema complejo, porque de manera genuina ella quiere volar, ella quiere explorar, ella quiere comerse el mundo, pero también choca esa personalidad tan hacia adentro que tiene esos momentos como de que quiero comerme el mundo y otros momentos en que necesito estar sola, necesito silencio, necesito estar conmigo misma, ¿cierto? Eso ahí puede generar también seguramente en algún momento de su carrera alguna cosa, algún trabajo importante para realizar, ¿cierto? Marcas de vida que les dio. en la humanística 27, en la de tarot 36, en Ujú. la pitagórica 9 y en la del ser 16. Muy bien. Entonces, ¿qué marca de vida viene para Carol G próximamente? La del 36. ¿Y qué se va a mover ahí? Moni, no sé. ¿Qué áreas de la vida si Carol G llegara y les dijera a ustedes, muchachas, por favor, háganme esa carta numerológica y prepárenme para los próximos 3 años? Pues con ese 6 puede ser como de la pareja, de la Familia. maternidad, como eso. Y el 3 es que el 3 es la expresión, el color, no sé. Esos son los únicos temas. Dice que el don de la 3 es como honrar su sensibilidad creativa, disfrutar sin culpa, recuperar su voz, ¿sí? ¿Quién sabe Exacto, puede qué, mover a familiares, puede qué le empezar a falta como decir o manifestar ella? ¿Sí? de Que dónde no. ha venido la expresión de Carol G. Si quizás lo que ella ha hecho en la vida ha venido muy condicionado por la familia, cumpliendo expectativas Ujú. también de la familia, ¿cierto? Puede moverse temas de maternidad, porque el 6 nos habla de familia, el 3 nos habla de creación y no solamente creamos cosas materiales, creamos vidas, creamos hijos, quizás pueda moverse en esa edad
Vamos a ver cuando cumpla 36. Recuerden que puede ser 2 añitos antes, 2 añitos después, qué va a pasar ahí como con ella, vamos a estar pilas, pero puede moverse todo eso, tema de la expresión, mucho tema de revisar esos vínculos, qué lugar ha venido ella ocupando en su familia, ¿cierto? Muy bien. Yo creo que dejemos aquí para que no nos extendamos mucho. La próxima semana empezamos la clase, las dos grupitos terminan de complementarnos lo que encontraron. ¿Listo? Vamos a seguir narrando a Carol G y a Shakira con los números que ya calcularon. Quiero que me hable cada una un poquito, que no sea solamente una, sino que yo las vi a todas calculando, yo las vi a todas súper metidas en el cuento, pero quiero que trabajemos la voz, ¿cierto? Porque finalmente nosotras no nos ganamos nada con saber sumar y calcular los números, sino que el resultado está en que transmito yo con la voz, entonces vamos a pulir un poquito la voz, quiero que se den el permiso ustedes de hablar, de escucharse, de que nosotras les escuchemos. ¿Listo? Empezamos la clase con en esa semanita con eso. Recuerden, me sacaron el número de la herida, que no la hemos visto, pero les dije cómo la calculaban, ¿cierto? Listo, la dejan ahí solamente el numerito, que ya les explico la próxima semana qué representa cada una de las heridas. ¿Cómo les pareció el ejercicio, niños? Muy chévere, Moni. Ahí se dan cuenta que no Sí, chévere. se dieron cuenta que no están perdidas, que sí saben lo que hemos visto, ¿cierto? Que sí, que es simplemente pulir un poquito y leer y releer para tener como las palabras claves que definan cada numerito. Entonces, van a tener esa semanita para que se preparen un poquito, denle una releída a esos números en específico y me escriban la próxima semana. Ustedes a Shakira, ustedes a Karol G y Lini y Marce a Shakira. ¿Listo? Sí. Hágale pues, Moni, señorita. Las ¿cuándo es que felicito. Listo, Mon. tenemos clase? Nos vemos la próxima semanita si Dios quiere. Si tienen que hablar. Perdón, Moni, ¿cuándo es que no vas a estar en la clase del 24? Dentro de 15 días, dentro de 15 días. La semana entrante Ah, sí tenemos, pero dentro de 15 días no. bueno, listo, Moni. ¿Listo? Entonces nos Gracias. vemos la otra semanita si Dios quiere. Bueno, que Bueno, duerman, que descansen. Descansen, chicas. Feliz noche. chao. Chao.